Santo Dios Todopoderoso, llegamos al pie de tu cruz, Señor Jesús, y oramos también con los discípulos, y no solo con ellos. Oramos con María, reflexionamos sobre el misterio de tu vida y muerte. También reflexionamos con aquellos que presenciaron tu amor en la palabra y la acción. Queremos también agregarnos a los que proclamamos la verdad de quién eres. Venimos a ti este día, porque viniste por primera vez a nosotros. Venimos a amarte, porque nos amaste primero. Venimos a servirte, porque tú nos serviste por primera vez. Venimos a adorar, humillados por tu amor por nosotros. Por eso te estamos ofreciendo todo nuestro amor a ti. Sí, a ti, Señor, Dios del amor y la misericordia. Tú que enviaste a Cristo al mundo para que podamos tener vida y tener abundancia. Sin embargo, nuestras vidas son a menudo menos de lo que tú has deseado. Nosotros, como siempre, no confiamos en el poder de tu amor. Hemos llenado el mundo de violencia y terror. Y esto porque no podemos confiar en el camino de la compasión, el amor y el servicio. Ante esta incertidumbre y problemas, nos olvidamos de ti, de lo que nos enseñaste, y hacerlo extensivo a los demás. Perdona a quienes hemos sido, pero te pedimos ante todo que corrijas lo que somos y crea un camino adecuado para dirigirnos a quienes tú deseas que seamos. Y esto lo estamos pidiendo, Señor, para extender tu amor a los demás. Y también lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanas y hermanos, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Penurias, angustia, peligro, dinero, una vida confortable. No, en todas estas cosas somos más que vencedores a través de Dios que nos ama. Ni la muerte, ni la vida, ni las cosas presentes, ni las cosas por venir pueden separarnos del amor de Dios, quien es en Cristo Jesús. Regocijémonos de que no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, no importa lo que hayamos hecho, el profundo amor de Dios nunca dejará de ser. Que el Señor nos bendiga. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, hermanos. Aquí es ya noche. Les damos la bienvenida a otro servicio de adoración a nuestro Dios, a nuestro amado Padre, y también a celebrar lo que el mundo conmemora, donde conmemoramos el Viernes Santo, donde Jesucristo, en completa obediencia al Padre, fue a la cruz a morir por mí y por ti. Pero no quedó ahí, Él resucitó. Él resucitó al tercer día y en estos momentos está sentado a la diestra del Padre. Nos disponemos a alabar a Dios, a adorar a Jesús, a exaltarle, a bendecir su santo nombre, a darle gracias porque Él pagó el precio que a mí y a usted le correspondía pagar. Él pagó por nuestros pecados. Él pagó para que tú y yo tengamos acceso a salvación y vida eterna. Por eso estamos aquí, para alabar y bendecir su santo nombre, para decirle gracias, pero también para que el mundo que aún no conoce de Jesús sepa y lo reciba. Les invitamos a adorar al Señor, a alabar al Señor y a recordar aquel día, ese sacrificio que Jesucristo hizo como un regalo maravilloso
para cada uno de nosotros. No para estar apenados ni tristes, sino para valorar el sacrificio que Él hizo. Y que no sea en vano, sino que ese precio que Él pagó por ti, por tu salvación, por la mía, por la de nuestras familias, valga la pena. Así que les invitamos a alabar al Señor, a glorificar su santo nombre y a recordar que Jesucristo murió por ti y por mí, pero nuestro Salvador vive. Amén. Por la vía dolorosa, triste vía en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver a quien llevaba aquella cruz. Él sangraba por los golpes que en la espalda recibió, con espinas coronado fue el Señor, y con cada paso vio el desprecio de la gente que él amó. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. Por la vía dolorosa, triste vía en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver a quien llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. La sangre que hoy nos limpia por fe, sus huellas dejó en Jerusalén. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. Gracias, Jesús, porque no merecíamos tanto amor. Gracias, Jesús. Gracias.
Gracias, Jesús, gracias. Gracias porque Él pagó el precio que a ti y a mí nos correspondía pagar. Él se hizo pecado por ti y por mí. Él se humilló, fue humillado, fue golpeado, fue llevado a muerte de cruz por ti y por mí. Te alabamos y te glorificamos, Jesús. Gracias, gracias por el regalo tan hermoso que tú nos das, que es nuestra salvación. Gracias, Abba, gracias, Padre, de que por amor a nosotros, por amor a este mundo, tú diste a tu único Hijo para que este mundo fuese redimido por Él. Gracias, Señor, como dice su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Jesús, te alabamos y bendecimos tu santo nombre, nombre que es por sobre todo nombre. Amén. Te alabamos, Jesús, y te entregamos todo el honor, honra y gloria para ti, Jesús. Se vio una cruz en
día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una
Gracias, Señor. No me alcanzará la vida para agradecerte el haber pagado el precio por mi rescate. No me alcanzará la vida para adorarte, para glorificarte, para exaltarte, porque tú eres mi Señor, mi Salvador, el Rey de mi vida. Gracias, Jesús. Te entregamos, te entrego todo el honor y toda la alabanza que a ti te pertenece. Te doy gracias por tanto amor, te doy gracias por tu fidelidad, porque nunca me has dejado, porque nunca me has abandonado. Gracias, Señor, porque tú siempre estás no solo conmigo, sino con todos aquellos que en ti confían, con aquellos que en ti creen, con aquellos que han decidido abrir la puerta de su corazón y recibirte como su Salvador. Gracias, Jesús. Gracias, gracias. Porque no hay quien se haya humillado como tú lo hiciste por mi vida, por la vida de cada uno de ustedes que nos escuchan. Semejante regalo de parte de Dios y de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, nos humillamos delante de tu presencia, reconociendo que somos pecadores, Señor, reconociendo que no merecíamos tanto amor, pero te damos gracias, Abba, Padre, que tú no nos das conforme a la multitud de nuestras transgresiones, que tú no nos pagas por cómo hacemos, sino que tú eres un Dios misericordioso, un Dios de amor y un Dios de oportunidades. Por eso, si hoy el Señor llama a tu puerta, hoy es el tiempo, no sea que tú le quieras buscar cuando Él ya no pueda ser hallado. Gracias, Jesús, mil gracias, gracias, Abba, gracias. Señor,
victoria más grande en la cruz fue la de Jesús. Bendito es tu nombre, Jesús. Te exaltamos, glorificamos tu nombre. Te alabamos. Te alabamos, Jesús. Glorificamos tu nombre porque tú vives. Tú reinas con poder y con autoridad. Y tú en este momento estás a la diestra del Padre, coronándote con nuestras alabanzas, coronándote con nuestra adoración, reconociendo que tú eres nuestro Salvador. Bendito seas, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Consumado es. Tú pagaste el precio y solo tú, Jesús. Solo tú. La palabra de Dios dice que nadie va al Padre si no es a través de Jesús. No hay otra entrada. No hay otra forma de ser salvos. No hay otra forma de llegar a Dios. No hay otro intercesor para con el Padre y nosotros. Solo Jesús. Porque solo Él fue a la cruz por ti y por mí. Solo Él resucitó al tercer día. Y solo Él fue exaltado y glorificado. Nombre que es por sobre todo nombre. Y Él ahora está a la diestra del Padre. Él no se quedó en la cruz. Él resucitó. Nuestro Jesucristo vive. Él vive y Él gobierna y Él tiene poder. Gracias, Jesús, gracias. Gracias te damos, te exaltamos y te glorificamos. Nunca es tiempo suficiente para alabarte, para glorificarte, para entregarte adoración. Gracias, Jesús, gracias. Todo lo que hemos hecho aquí ha sido para tu honra, para tu gloria, para glorificarte y exaltarte, reconocer que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, y que tú gobiernas por sobre todo, con poder y con autoridad, porque no hay nombre sobre tu nombre. Bendito seas, Jesús. Amén. La palabra bíblica del día de hoy se encuentra en la Biblia versión Reina Valera 1960 en Marcos capítulo 15 del versículo 21 al 41. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calvera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieren crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, a uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él,
viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. La lectura bíblica del día de hoy está centrada en Marcos 15, de los versículos 21 al 41. El tema de lo que vamos a hablar el día de hoy es el resumen de una vida, incluyendo la cruz. El trabajo que se narra en este bello y pequeño libro cuenta el comienzo de la buena noticia de Jesucristo. Una historia narrada de una manera tan convincente que creo que es un material que nos invita a buscar más información porque está un poco resumida. Esto crea una gran oportunidad para mostrar que hay muchos temas que no se han finalizado y que hay muchos más esperando ser compartidos. El libro comparte que Jesús mismo predicó acerca del reino de Dios, además que desafió viejas escuelas religiosas y exige nuevas prioridades en su adoración. Marcos tiene una prioridad, ya que por su humildad como autor de su obra, él no habla mucho de su propia identidad. Algunos consideran que él se describe a sí mismo en el capítulo 14 y versículo 51. Si así fuera, no lo hace con pompa, sino que se queda en el anonimato, siendo para él la prioridad de identificar a Jesús como Hijo de Dios, y lo que eso significa viene a través de una serie de actos y voces a lo largo de su historia. Una parte de todo su evangelio, que es la tercera parte, relata o se centra en describir las poderosas obras de Jesús, para que sus lectores puedan llegar a entender que Dios no es solo una idea o una teoría de la que podemos hablar, sino que es aquel que transforma pensamientos, vidas y realidades. Para él es bastante claro que el ejemplo de los discípulos no es lo que debe seguirse, ni el ejemplo de Pablo, de Mateo, de Juan, de Pedro, de Andrés, como sea. Marcos muestra al auténtico Jesús para que los que vivieron antes, los que estamos viviendo ahora, y para nosotros que vayamos a tener nuestras descendencias, todos sigamos la luz o el ejemplo de un solo líder, Jesús. Pero hay algo que no me permite seguir avanzando optimistamente en esta descripción de la narrativa que hace Marcos. Y esto tiene que ver con de cómo se cuenta la historia, especialmente que nos permite reflexionar que después de esa gran aclamación del domingo que lo vimos en el sermón anterior, viene un tipo de debacle. En Jesús se da la forma en que fue perseguido, fue negociado, entregado, sentenciado, olvidado y crucificado. No puedo imaginar una peor manera de morir. El domingo anterior estaba siendo alabado con gritos de hosana, que viva el rey. Hoy está siendo abandonado por sus íntimos amigos. Marcos entrega el testimonio de que Jesús fue golpeado y azotado, a tal punto de no tener más fuerzas de levantar el madero, después de pasar una etapa de desgastes, de juicios y azotes la noche anterior y temprano. Él estaba demasiado débil para llevar su propia cruz. Ninguno de sus seguidores y amigos más cercanos se animó a tenderle una mano. Ellos estaban tan ocupados en sí mismos para no ser descubiertos. Sin embargo, ahí está él,
rodeado de aquellos que lo llaman rey de los judíos de una manera sarcástica y dolorosa, burlona. Le escupen, lo desnudan y sortean lo poco que queda de sus pertenencias. Es difícil imaginar que en medio del dolor y decepción que ha sentido por los golpes y la negación de sus propios amigos, su estado emocional no es el mejor, debe ser terrible. Esta parte de la historia en el libro de Marcos no es muy inspiradora, mucho menos en este tiempo donde nos estamos nosotros también llegando a nuestro propio destino a través del coronavirus. Y entonces en medio de todo eso tan oscuro y poco desalentador, que hasta una nube negra y un corte en las cortinas del templo presume un revolucionario cambio de hacer religión, lo hace aún más trágico. Pero el autor de este libro describe una frase que Jesús gritó en su lengua aramea nativa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No había algo más esperanzador que lo que dijo en esa cruz, siendo Él el Dios humano? ¿Cuál es la buena noticia de Jesucristo en esta descripción de la historia, que se siente abandonado? Tal vez y sin dudarlo, yo también me he hecho esa pregunta. Todos nos hemos hecho esa pregunta. Cuando estamos caminando en la vía dolorosa de nuestras necesidades económicas, sociales y de enfermedades, y después de un año de estar crucificados en medio de esta pandemia, también no nos parece muy alentadora. ¿Y qué significa que el mismo Hijo de Dios clama cuestionando si Dios lo había abandonado? A lo largo de esta temporada de Cuaresma hemos estado siguiendo la vía dolorosa, el rastro de sufrimiento que Jesús desató en los últimos días de su muerte. Hoy hemos llegado al final de ese camino. Jesús había desafiado los sistemas religiosos que existían, sistemas que servían más a los que estaban en el poder económico, social y religioso, que aquellas personas humildes que necesitaban a sus líderes para decirles lo que era piadoso y verdadero para ellos. En respuesta, los líderes religiosos y políticos tratan a Jesús de una manera injusta e inhumana. No solo lo crucifican, sino que se burlan de Él mientras Él se está muriendo. Todos los que lo enjuiciaron y ejecutaron estaban más enamorados de su propio ego, de su propio poder, que de la verdad de Dios. Ellos rechazan a la persona que Dios había enviado, la que era Dios en medio de nosotros y ellos. Sin embargo, no fueron solo los corredores del poder quienes tratan a Jesús como un rechazado o discriminado. Saben, cuando las cosas empiezan a ir mal, son los propios discípulos de Jesús los primeros que se alejan de Él. Lo niegan, lo venden y lo rechazan. Él lo sabía y los dio a conocer a algunos de los más cercanos. Sí, Jesús se los había predicho que lo abandonarían y tenía razón. Marcos narra una de las verdades más desgarradoras de la historia de la cruz, la cual es que la humanidad una vez más rechaza al Dios que se comunica y vive en medio de ellos. Al ver la crucifixión entendemos que su muerte fue agonizante. Algunos dirán, pero Él se la buscó, nadie le dijo que lo hiciera. Sin embargo, el Evangelio de Marcos nos llama nuestra atención sobre la sangre y el dolor. Ese no es el punto esencial de Jesús. Quizás va a haber mucho sufrimiento, pero no era lo mejor, no era lo óptimo que iba a suceder. Los diferentes relatos del Evangelio incluyen varias declaraciones diferentes que Jesús dijo de la cruz. Pero Marcos se centra en una sola: Dios mío,
¿por qué me has abandonado? Esto me recuerda que Él está quizás recomendándonos a leer no solo la expresión, sino todo el Salmo 22. Él no tenía más aliento para estar recitando todo el Salmo. Quizás solo nos dijo, lean el Salmo por mí, para exclamar el sentimiento de Él hacia Dios. Pero simplemente nos deja la sugerencia, en medio de tu calvario, en medio de tu vía dolorosa, lee el Salmo 22. Si lo dejamos así, podríamos concluir fácilmente que Jesús no murió como vivió. Y sin embargo, reconocemos lo que Él dice como la primera línea de nuestra lectura del Salmo 22. Nos habríamos consolado más si hubiera citado la primera línea del Salmo 23. Ese salmo que todos conocemos. El Señor es mi pastor. Pero el 22 coincide con su experiencia en ese momento. Relata a alguien que ha sido rechazado y que está sufriendo mucho. La experiencia de Jesús es una gran ayuda para nosotros. No solo dice la primera línea del Salmo. Marcos nos dice que Él grita con él, con ese Salmo. Hay intensidad en sus palabras. ¿Se sintió Jesús abandonado? Es difícil imaginar que podría haber sentido lo contrario. Pero una de las cosas que Él sí hizo es que decidió vivir ese Salmo 22, especialmente en su verso 11. Y se los leo en este momento. En medio de ese difícil momento y lleno de dolor, se refiere a Dios como mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y porque no hay quien ayude. Él está muriendo la muerte más maldita, pero Jesús no maldice al morir. Está orando y derramando su corazón roto hacia Dios. Se lo está poniendo en sus manos y en su respuesta el Padre lo abraza y lo lleva a gozar de un poco de tranquilidad. Aquí está el tiempo, el dolor, circunstancias donde hay permiso, incluso el aliento para compartir nuestros pensamientos y sentimientos más honestos y desafiantes con Dios. A veces tenemos que expresar nuestra consternación, nuestro dolor, desconcierto, nuestra falta de comprensión ante los hechos, nuestro dolor por el dolor y la ruptura que nosotros y nuestro mundo está experimentando. Y esta historia de alabanzas temporales, acusaciones falsas, habladurías, señalamientos, besos corruptos, traiciones, juicios sin formas, castigos con azotes, caminatas humillantes, el primer clavo, la crucifixión total, la sed y la oración final que nos remonta al Salmo 22. En particular, nos ayuda a saber que Dios entiende cada una de nuestras necesidades como humanos. Al expresar estas cosas honestamente a nuestro Dios, podemos avanzar hacia la esperanza, con la que Dios nos permite vivir y morir. Aunque este salmo y la oración de Jesús desde la cruz comienza con alguien que se siente olvidado por Dios, sin embargo no termina allí. Aunque comienza con un lamento desgarrador, termina con palabras de seguridad de que Dios ha escuchado sus gritos y también de una promesa que nos incluye a nosotros y a nuestros herederos. Al pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. El pueblo no nacido aún proclamará que el dominio no pertenece a los que abusaron de su poder, o a aquellos que siguen abusando del poder, o a aquellos que abandonan al necesitado. Pertenece al que persevera y obedece hasta el fin. Sí, al Señor, y es quien gobierna sobre las naciones. Marcos afirma que aquellos que han vivido para el Señor seguirán adorando al Señor en la muerte. El Salmo, la oración termina con estas palabras llenas de esperanza. Las generaciones futuras serán contados sobre
el Señor y proclamarán su liberación a un pueblo aún no nacido, diciendo que lo ha hecho. Jesús muere mientras vivía, mostrando el camino para relacionarse honestamente con Dios. El ser honesto lo hizo ser rechazado por todos y todas a su alrededor. Se dirige a su Dios, a nuestro Dios, y encuentra esperanza no solo para sí mismo, sino incluso para las generaciones futuras. Lo que ve, lo que oye, incluso lo que siente, no le da ninguna razón para perder esa esperanza. Pero solo en un nombre está esa esperanza: Dios. Por tanto, esa esperanza que usted y yo tenemos no puede ser asesinada. La historia de liberación de Dios no termina con la muerte de Jesús. Justamente después de que Marcos anuncia que Jesús había muerto, escribe esto: y la cortina del templo se rompió en dos, de arriba hacia abajo. La parte más espiritual del templo, el lugar santo, el lugar más santo de los santos, separada por una cortina de donde la gente podía venir en oración, entendida como el lugar donde la presencia de Dios era más poderosa, ya no debía mantenerse separada de la humanidad. Los que estaban en las situaciones más profanas ahora son bienvenidos a la presencia de Dios. En la vida de Jesús y en su muerte, la presencia de Dios con nosotros alcanza un nuevo nivel, conduce a un nuevo comienzo. Jesús no ha recorrido el camino del sufrimiento solo, y en ningún momento en que nos sentimos abandonados nosotros por Dios, tenemos razones para creer que Dios todavía está con nosotros. Así que, hermanos y hermanas, podemos ofrecer nuestras oraciones sinceras en la angustia y esperar a que nuestros corazones se transformen. Hoy más que nunca hay esperanza, incluso en una tarde de viernes terriblemente negra. Aquí no hay un terremoto y tampoco se escucha una voz, pero nosotros pronto escucharemos aún más la esperanza en las primeras horas de un domingo, de este domingo que viene, que el Señor ha resucitado. Así que, hermanos y hermanas, el Señor les bendiga, les guarde y que esté con cada uno de ustedes ahora y siempre. Vamos a orar. Señor, gracias porque has puesto tu vida por nosotros, que inmerecidamente la tenemos. Te pedimos que puedas transformar nuestro entorno. Señor, ayuda a cada uno de los que sufren, aquellos que están en el hospital en Florida, aquellos que viajan, aquellos que se quedan en otros países, aquellos que no pueden reunirse con sus familias en medio de la tempestad, en medio de este calvario, en medio de esta vía dolorosa. Te pedimos, Señor, para que tú seas el que gobierne en cada uno de los corazones cristianos de hoy y siempre. Te pedimos, Padre, que seas tú el que nos motive a buscarte y a transformar nuestras vidas para servirte de una mejor manera. Hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la guía del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes y conmigo. Amén.